Hola, mi nombre es Rosario Pérez, investigadora del Grupo Gisello, y junto con mis compañeras Carolina Pontones, Inmaculada Alonso y Llanos Soria vamos a presentar los resultados de los objetivos planteados para el proyecto PITAS. El objetivo principal consistía en llevar a cabo el análisis coste-beneficio que la innovación iba a tener para la mejora del bienestar animal, la bioseguridad y la sostenibilidad medioambiental. Para ello, se desglosaban los siguientes subobjetivos. Había que identificar la situación antes de la innovación en los sistemas de producción de puesta en suelo en comparación con el sistema ecológico, para identificar si existen o no actividades que no añadan valor a la cadena de valor. Analizar los costes de los residuos que se producen a lo largo del proceso, los costes provocados por la enfermedad del ácaro rojo y las pérdidas generadas como consecuencia de aglomeraciones y muerte y bajas de animales que se puedan producir en cada uno de estos dos procesos. La innovación va a dar lugar a llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a poder paliar todas estas actuaciones que generan pérdidas en la cadena de producción, y eso implicará tener que llevar a cabo un análisis después de la innovación, junto con la presentación de un cuadro de mando que permitirá la toma de decisiones. La metodología que hemos empleado para llevar a cabo todo el desarrollo de este objetivo ha consistido principalmente en las visitas personalizadas que hemos realizado a los núcleos de San Lorenzo de la Parrilla y de Honrubia en la empresa Rujamar, las entrevistas que hemos tenido con el personal especializado, tanto desde el punto de vista veterinario como desde el punto de vista económico y financiero. Obviamente nos hemos tenido que centrar en fuentes oficiales que ya tienen datos publicados del sector que han resultado muy útiles. Hemos aplicado la metodología Activity Basic Costing, la metodología ABC, y ello nos ha permitido llevar a cabo el análisis del coste-beneficio y la propuesta de ese cuadro de mando para poder tomar decisiones. El modelo ABC o metodología Activity Basic Costing consiste en delimitar los costes por naturaleza y las actividades que comprenden la cadena de valor de la empresa, tanto en el sistema de puesta en suelo como en el sistema ecológico, y repartir los costes entre dichas actividades. Para ello es necesario identificar un criterio de reparto. A partir de ahí, una vez que están en las actividades, ha de llevarse al producto final. Por lo tanto, la primera fase que hemos desarrollado ha sido identificar los costes por naturaleza, los conceptos de coste. Se ha realizado el análisis tanto en el núcleo de San Lorenzo de la Parrilla como en Honrubia. Y estos conceptos de coste tienen que ver con consumo de pienso, con mano de obra asalariada, carburante, costes de reparaciones, de seguros, en general cualquier consumo de cualquier factor productivo necesario para llevar a cabo la función de producción. Estos conceptos de coste es necesario identificarlos en las diferentes actividades que componen la cadena de valor y atienden a diferentes criterios. Podemos hablar de costes directos o indirectos a las actividades en función de que sean fácilmente localizables en ellas, y en costes variables y costes fijos en función de cómo es su variabilidad ante variaciones en el nivel de actividad. En este sentido, se han identificado tres conceptos de coste en función de tres grupos de actividades. Podemos hablar del coste de producción, del coste de comercialización o de venta y del coste de administración. En ambos sistemas, el coste de producción está en torno al 79-80%, el coste de comercialización un 16% y los costes de administración en torno a un 4%. De manera individual, en el sistema de puesta en suelo, la amortización de las pollitas, que son el activo que produce el huevo y que por lo tanto tiene una vida útil determinada y que hay que amortizar a lo largo de todo su ciclo vital, supone un 15,21%. El resto de componentes del coste de producción está integrado por el consumo de pienso, las amortizaciones de instalaciones y maquinaria, las reparaciones, los seguros, el personal
y otros costes, cualquier otro tipo de coste en el cual se haya incurrido. En el sistema de puesta en ecológico, igualmente, las amortizaciones de las pollitas habría que tenerlas en cuenta, entran en juego en la misma proporción que en el sistema anterior, y el consumo de pienso en este caso supone un 64,74%. También tenemos costes de amortizaciones, costes de reparaciones, de personal y otros conceptos de coste. De forma comparada, en función de la naturaleza del coste en ambos sistemas, podemos ver cómo en el sistema en ecológico el consumo de pienso y otros consumos supone un porcentaje menor, pero el resto de componentes de costes está ligeramente superior que en el sistema de puesta en suelo. Tal es el caso de lo que ocurre, por ejemplo, con el suministro eléctrico, puesto que cuesta más mantener las naves a una temperatura adecuada, tanto en verano como en invierno, en el sistema en ecológico, ya que la salida de las aves a los parques hace que sea más costoso mantener los niveles de temperatura adecuados. A su vez, además del coste de producción, se ha analizado el coste comercial y el coste de administración. Tres conceptos de coste contemplan el desarrollo del coste comercial, como son los embalajes, el transporte y los carburantes, y se encuentran en proporciones muy similares en ambos sistemas. Una vez que hemos identificado los costes en base a su naturaleza, hemos de imputarlos a las diferentes actividades que comprenden la cadena de valor, y para eso será necesario establecer unos criterios de reparto. Habrá actividades donde la relación coste-actividad es directa y por lo tanto no hay ninguna clave de reparto que determinar, y habrá otras actividades donde no sea fácilmente identificable el consumo en dichas actividades y por lo tanto habrá que establecer un criterio de reparto. Uno de los criterios de reparto clave es el tiempo que el personal de cada una de las naves emplea en desarrollar cada una de esas actividades. Por lo tanto, ha sido necesario llevar a cabo el estudio, el análisis del coste de personal en ambos sistemas. Pero hay otros criterios de reparto que pueden ser utilizados, como por ejemplo el porcentaje que los costes directos suponen en los costes totales o en algunos casos incluso el reparto a partes iguales entre las diferentes actividades. Hablando de los repartos de los tiempos de trabajo, en el sistema de puesta en suelo y teniendo en cuenta las actividades que componen la cadena de valor de este sistema, podemos ver que el personal asalariado focaliza su esfuerzo, focaliza su trabajo en estas principales actividades que podemos ver aquí en color naranja. Casi más de un 70% está volcado en la verificación de comederos y bebederos, en la limpieza y en la recogida de huevos del suelo. En el caso de puesta en ecológico, también son las actividades de suministro de pienso y agua, la limpieza y la recogida de huevos de suelo, las actividades que más coste conlleva al personal asalariado. En comparación, podemos ver cómo se reparte el tiempo de trabajo entre ambos sistemas y podemos ver que la limpieza de la nave supone en el sistema en ecológico un mayor porcentaje que lo que supone en el sistema de puesta en suelo. Sin embargo, la recogida de huevos del suelo en el sistema en suelo es mayor que en el ecológico y por lo tanto es mayor el tiempo que supone al personal asalariado llevar a cabo esta actividad. Conociendo las claves de reparto, es decir, conociendo el tiempo que se tarda en llevar a cabo cada una de estas actividades, este criterio ha sido principal para poder repartir los costes incurridos por naturaleza y a los que hacíamos referencia en la fase primera a cada una de las actividades que componen la cadena de valor en cada uno de esos sistemas. Así, en el sistema de puesta en suelo podemos ver que la actividad de suministro de pienso y agua se lleva casi el 93,34% del total de los costes, seguida de la actividad de limpieza. En el caso de puesta en ecológico podemos ver que el suministro de pienso y agua supone un poquito menos, un 85,31%, pero este sistema lo vamos a destacar por el hecho de que hay dos actividades que no aparecen en el sistema anterior, como son la actividad de mantenimiento de parques y la actividad de control horario. Aquí podemos ver la comparación
del sistema por actividades en los dos sistemas de producción, de puesta en suelo y de puesta en ecológico, y podemos ver el peso relativo que cada una de esas actividades supone dentro de la cadena de valor global. En este sentido, podemos ver que obviamente es la actividad de suministro de pienso y agua la que mayor peso relativo lleva, y que dentro del sistema ecológico el resto de actividades tiene un mayor componente de consumo de coste con respecto al anterior. Por último, para concluir estos dos primeros objetivos, exponemos esta diapositiva donde podemos ver los porcentajes de coste y los márgenes en función de los ingresos por ventas. Hemos de decir que los ingresos por ventas en el sistema ecológico son mayores que en el sistema de puesta en suelo, partiendo de que el precio de venta es casi un 80% mayor en este último caso. Eso implica que al ser los ingresos por ventas mayores, los porcentajes de los costes de producción y de los costes comerciales y de los costes de administración con respecto a esos ingresos por ventas son menores o tienen un menor peso relativo en el sistema ecológico, y por lo tanto los márgenes tienen un mayor peso relativo. En este sentido, el margen final, el resultado de explotación en el sistema de puesta en suelo, supone un 13,19% de los ingresos por ventas, mientras que en ecológico un 34,6%. Este instrumento que hemos presentado, donde hemos querido clarificar los dos primeros objetivos, es decir, la comparación de los dos sistemas en cuanto a los costes incurridos y las actividades que comprenden la cadena de valor, es un instrumento muy útil para la toma de decisiones de la empresa, ya que le va a permitir llevar a cabo análisis de sensibilidad, en el sentido de que variaciones en determinados conceptos de coste o en ingresos puede dar lugar al planteamiento de diferentes escenarios que la empresa le va a poder permitir tomar decisiones. Hemos de decir que ninguna de las actividades analizadas se pueden excluir, todas aportan valor, todas aportan un valor añadido al sistema de producción, y con esto planteamos los resultados de estos dos primeros objetivos. Muchas gracias.